muy buenos días. Es para mí un honor y un placer presentar la segunda mesa sobre esencia populista. En esta ocasión tendremos como panelistas, conferenciantes, al doctor Mario Schneider, espero haberlo pronunciado bien, de Israel. Él nació en Argentina, creció en Chile y desde hace varios años vive en Tel Aviv, con licenciatura en ciencia política, maestría en historia general y doctorado en ciencia política en la Universidad Hebrea de Jerusalén, misma en la que hoy es profesor emérito. Ha sido profesor en otros centros de enseñanza e investigación, como la Universidad de Haifa, la Universidad de Wesleyan, el Instituto Truman, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Chile y la Universidad de Bolonia. Es autor de varios artículos científicos sobre el fascismo, los derechos humanos, los procesos de democratización en América Latina, los exilios políticos, el antisemitismo y la política israelí. Es autor también de La mínima historia de Israel del Colegio de México y coautor de Politics of Exile in Latin America, que se publicó en 2009 en coautoría con él, y es coautor del libro Nacimiento de la ideología fascista, entre otras obras. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos y ha participado en diversos consejos editoriales especializados. Asimismo, tengo el honor de presentar a mi admirado y querido doctor Tony Payán. Es mexicano y sé que también es estadounidense, que es doctor de ciencia política de la Universidad de Georgetown, director del Centro México del Instituto de Políticas Públicas James A. Barker, tercero de la Universidad de Rice y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Anteriormente fue profesor de ciencia política en la Universidad de Texas en El Paso. Sus líneas de investigación se enfocan en la relación binacional México-Estados Unidos y diversos temas sobre la frontera, la gobernanza transfronteriza y los flujos transfronterizos legales e ilegales. Es autor de varios libros y artículos académicos sobre la relación binacional México-Estados Unidos, seguridad y fronteras. Fue presidente de la Asociación de Estudios Fronterizos en el periodo 2009-2010, miembro del Plan Estratégico de Juárez y miembro de la Autoridad de Movilidad Regional del Camino Real en El Paso, Texas. Muy bienvenidos sean a este panel y doctor Schneider, la mesa es suya. Ante nada, quería agradecerle la presentación, muy detallada, y ahora tengo que ponerme a la altura de todo lo bueno que ha dicho sobre mí, lo cual es difícil, y agradecer la invitación de Save Democracy que me llegó a través de Marcela Jiménez, con quien mantenemos un diálogo en los últimos meses. Y yo voy a hablar sobre populismo y redes sociales, que en este momento, en mi opinión, se han convertido en factores nocivos con respecto a la democracia, al mantenimiento de la democracia. Entonces, lo que quiero decir, quiero empezar rápidamente, o sea, a vuelo de pájaro, mirar un poco el populismo y decir que el populismo siempre viene asociado con las clases populares, aunque muchas veces es manipulado por clases mucho menos populares o individuos que no son exactamente parte de las clases populares. Los orígenes se encuentran tanto en Rusia como en Estados Unidos. No sé, aquí habrán expertos sobre la política de Estados Unidos. A principios del siglo XX había movimientos progresistas en Estados Unidos que tenía mucho de populista, pero en Rusia la Narodная Volya, este gran movimiento de la voluntad del pueblo, que en el fondo es el que establece el populismo como una tendencia ideológica, diría yo, bajo el lema de ir hacia el pueblo, o sea, intentemos en la política hacer lo que quiere el pueblo, sin entrar en mayores definiciones. Pero en general,
En contextos políticos y académicos, cuando hoy se habla de populismo, se habla en forma peyorativa y más allá que un movimiento o algo que tuviera una dirección ideológica clara, creo yo que se habla de un tipo de estrategia política que es usada por gente de derecha, por gente de izquierda y por gente indefinibles ya en estos antiguos términos de izquierda y derecha. Otros consideran, y esto es muy importante, que el populismo es la contracara del elitismo. A principios del siglo XX hemos leído todos a Pareto, Mosca, Michels y los grandes estudiosos del elitismo y del rol del elitismo en política. Entonces hay quienes vienen y dicen, bueno, contrario a lo que el elitismo es capaz de hacer, tenemos el populismo, pero nuevamente más como una estrategia política que como movimiento de carácter ideológico. Naturalmente que el populismo de cualquier manera se enfrenta siempre con el pluralismo democrático, pues este tiende menos a caer en los extremos y haciendo que el poder fluctúe entre varios agentes políticos y a través de los compromisos, logra equilibrar de alguna u otra manera las diferencias políticas y sigue siendo vigente. Mientras que el populismo trata de llegar a una solución reductiva, o sea, algo que elimine el sistema pluralista que no le interesa realmente. El gran sociólogo alemán británico Ralph Dahrendorf decía, quien dice populismo se adentra en un terreno difícil. En todo caso, el concepto de populismo es peyorativo y hablamos entonces, cuando hablamos de populismo, hablamos de demagogía. Y la demagogía tiene un gran repertorio de métodos. Ralph Dahrendorf, al señalar la demagogía, nos está diciendo, entre otras cosas, que hay un fuerte elemento de rechazo a la verdad, a los hechos, dentro de este tipo de movimientos. América Latina, que se vio afectada por movimientos populistas de diversos tipos, eh, los ha dividido, o sea, los científicos políticos latinoamericanos los han dividido en cuatro tipos. El estructuralista define el populismo como un tipo de régimen político que se sustenta en una alianza multiclasista y un liderazgo carismático con el objetivo de implementar el denominado modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ISI, el famoso modelo de los años 40, 50, y otros en la América Latina misma. O sea, un cambio de estructuras, diría yo. Luego está la definición económica, que nuevamente es peyorativa porque identifica el populismo con un conjunto de políticas macroeconómicas promovidas con el fin de ganar elecciones, pero una vez implementadas a través del aumento del gasto fiscal, terminan por generar niveles de gasto insostenible y desencadenan tarde o temprano profundas políticas de ajuste que son vistas siempre como muy antipopulares y también antipopulistas, si se quiere. Luego está el enfoque político estratégico que dice que concibe al populismo como liderazgos personalistas que son capaces no solo de movilizar una gran cantidad de votantes que no tienen vinculaciones entre sí, sino también de montar una maquinaria electoral con escasa institucionalidad que es dirigida por el líder personalista en cuestión. Aquí, por supuesto, se refiere más que nada a los ejemplos históricos centrales, clásicos, es el cardenismo en México. No digo más sobre México porque ese es vuestro campo, el peronismo en Argentina y el varguismo en Brasil, que usaron instrumentos sindicales, desarrollaron y usaron instrumentos sindicales para mantenerse dentro del poder.
Y luego hay otro enfoque al populismo que fue elaborado más que nada por Ernesto Laclau, que dice que que es la posición discursiva que termina definiendo el populismo como la construcción de una identidad popular que articula una serie de demandas insatisfechas mediante la identificación de una élite que se opone a los designios del pueblo. O sea, un enfrentamiento nuevamente entre el pueblo y la élite gobernante en la cual el movimiento populista intenta naturalmente hacer avanzar los intereses del pueblo, con todo lo que esto problematiza. Pero más allá de esto, en el populismo tenemos elementos que ya han sido mencionados por los tres primeros panelistas y que son muy corrosivos para la democracia, como el rechazo a los políticos en general. Hay un rechazo contra la gente que se dedica directamente a la política. Hay una desconfianza básica en las instituciones públicas existentes y muchas veces un intento de destruirlas. Y se establece un diálogo directo entre la dirección del movimiento y la base social que atenta nuevamente contra todo tipo de representatividad política normal, ya que caracteriza a las sociedades de masa. Y luego una fuerte voluntad de movilización y participación, también muchas veces retórica nacionalista y liderazgo caudillista que acompaña a todo esto. Bueno, aquí tenemos un cuadro que extrañamente encontrará algún tipo de eco, creo yo, en las elecciones de este año, tanto en México como en Estados Unidos, quizás más en la figura del candidato a la presidencia Trump en Estados Unidos que cualquier otra persona política que esté actuando hacia el poder en ambos países, pero donde hay elementos de todo lo que he señalado. Para mí el problema es el siguiente. Con el populismo histórico, de alguna manera, se han encontrado maneras de enfrentarlo, de moderarlo y especialmente de democratizarlo. O sea, hay aquí una serie de desarrollos que pueden llevar de una situación populista a una situación democrática, a un pluralismo democrático, diría yo. Pero el problema es que las nuevas tecnologías nos están creando una serie de fenómenos que son bastante difíciles de evaluar primero y de combatir o enfrentar, más que combatir, enfrentarlos. Quizás la palabra correcta sería regularlos, o sea, hacerlos entrar dentro del marco de la ley y ver qué de todo esto es permisivo y qué no es permisivo. Estos fenómenos tienen que ver con las informaciones falsas, con lo que se llama fake news, y ya tienen muchas formas en Internet, y aquí se mencionó mucho la poca participación de las jóvenes generaciones, que son aquellas que están sumergidas en este mar de Internet, en el cual funcionan, por ejemplo, los clickbaits. Los clickbaits, yo intenté traducirlo al español como cebos, o sea, cebos publicitarios o anzuelos publicitarios, pero no suena demasiado bien, o sea que lo dejo en clickbaits, que son elementos o historias que son usados a través de titulares sensacionalistas para captar la atención y generar clics en el sitio web del editor, del que los hace, normalmente a expensas de la veracidad o la precisión de la información que van entregando. ¿Por qué les interesa tanto a estos sitios tener tantos clics? Porque estos sitios se mantienen a través de la propaganda publicitaria por la cual cobran dinero. Entonces, tenemos aquí una motivación económica muy clara que utiliza medios de falsa información para empoderarse económicamente. Solo que la falsa información muchas veces es política, tiene mucha influencia política y mucha influencia electoral.
Luego está la propaganda abierta, o sea, historias que se crean para engañar deliberadamente al público y promover un punto de vista sesgado o una causa o a una agenda política particular. Ahora aquí yo tengo que hacer una advertencia porque quienes conocen las nuevas tecnologías saben que la inteligencia artificial puede identificar a las víctimas más probables. O sea, la inteligencia artificial hoy día puede saber sobre quién van a tener más impacto este tipo de historias o este tipo de falsas informaciones y dirigir directamente hacia ese tipo de personas, entonces tenemos un problema mayor cuando se trata de campañas Doctor, electorales. le ruego que se ajuste al tiempo y Termino. vaya concluyendo, Sí, si por fuera tan supuesto. amable. Perdón, no he mirado el reloj. Bueno, pero tiene usted toda la razón. Luego tenemos algún tipo de sátira y parodia política que aparece también en forma muy abreviada, que muchas veces contiene informaciones de carácter político en ciertas direcciones. En lo del periodismo descuidado, que es un fenómeno histórico de mucho tiempo, solo les voy a dar un ejemplo, que en las elecciones anteriores en un cierto lugar en Estados Unidos publicaron una guía para el día de elecciones y la guía decía que los votantes necesitan una tarjeta de registro del votante, cosa que no era real. Pero esto ya influye sobre el número de votantes, porque la persona que lo lee dice, ah, pero esta tarjeta yo no la tengo, no va a ir a votar y se pierde nuevamente un voto. Los títulos engañosos, creo que no hace falta explicarlo. Las noticias sesgadas tienen mucho que ver con lo que ya expliqué antes con respecto a la propaganda. Y luego tenemos contenido impostor, simplemente difamaciones o historias terribles, inventadas, que son difundidas y que luego de decir que la hermana del caballero trabajaba en aquella tan antigua profesión, es muy difícil borrar el impacto que esto tiene, especialmente en las redes sociales y los contenidos manipulados. O sea, es necesario de alguna manera regular todo esto y definir qué es legal y qué es ilegal con respecto a la política, porque si no, nos enfrentamos con un problema imposible. Muchas Gracias. gracias, doctor. Y bueno, tengo el gusto de presentar ahora al doctor Tony Payón, de quien ya mencioné algunas partes importantes de su biografía. Adelante, doctor Payán, un gusto. Bueno, muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias, Miriam, por la presentación y por la invitación. Yo quiero resaltar algunos elementos del populismo y luego ver cómo este populismo se está manifestando en México en esta administración del 18 al 24 y luego algunos elementos muy particulares de la manifestación del populismo en México que tienen que ver con las tradiciones políticas mexicanas o más bien la historia de la política en México. Primero que nada, yo creo que hay que entender, como decía el doctor Schneider, que el populismo es una ideología ligera, delgada, adaptable, acomodaticia. Se puede hablar de populismos de extrema derecha, como estamos hablando de Hungría, de Holanda, de Alemania, con Alternative für Deutschland, en Italia, etcétera, en Francia y en Estados Unidos, o se puede hablar de populismos de extrema izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, pero en realidad el populismo, pues no podemos asociarlo ni con la izquierda ni con la derecha. Lo único que podemos decir es que es una ideología antidemocrática. Es una ideología que se basa fundamentalmente en un líder central, carismático, fuerte, que encarna el poder y que además encarna la sabiduría. No es una coincidencia, por ejemplo, que el presidente López Obrador en México diga yo ya no me debo a mí mismo. Ese discurso mesiánico es muy común entre los líderes populistas, etcétera. O sea, son los salvadores de sus propios países, de sus propios pueblos. Y ese es el otro elemento. Ellos tienden a hablar no de ciudadanos libres, empoderados, capaces de tomar sus propias decisiones políticas, económicas, etcétera, sino de una masa del pueblo.
Ese es el elemento fundamental que se encuentra abajo de este líder. En tercer nivel, yo creo que lo que podemos decir es que hay una emocionalización, como bien lo mencionaba el doctor Schneider, de los temas políticos, de los temas públicos. Es decir, hay una invitación a la emoción, al odio, al rencor, al resentimiento, a poner a unos como enemigos del pueblo, como enemigos de los otros, a hacer este tipo de polarización, a crear clivajes en la sociedad, a crear encono, que por supuesto pues, el líder aprovecha para cimentar su poder político. Los populismos no son extraños en México, han sido bastante comunes en la historia de México, los hemos tenido de izquierda, yo creo que el general Cárdenas fue uno de ellos, en su momento, un líder de izquierda, y por supuesto tuvimos también algunos populismos de derecha en el siglo XX. Lo que hoy tenemos realmente es un populismo antidemocrático en la figura de López Obrador. Yo creo que el presidente no es ni de izquierda ni de derecha, es una mezcla sui generis muy particular, que pertenece y que es producto de la historia política del desarrollo político de México, y es aquí donde entro a mi segundo punto de lo que quiero mencionar. El populismo del siglo XXI, como hemos visto, es un populismo que no es nada más adaptable en materia de sustancia, sino es también adaptable en materia de procesos. Y hemos visto que los populistas de hoy han utilizado el proceso democrático para llegar al poder y luego socavar la democracia. Entonces da una dinámica un tanto distinta a los populistas históricos que hemos visto en Latinoamérica y en otros lugares, e incluso en México, en donde los propios populistas se habían sometido a una institucionalización en el cambio de poder a pesar de ser populistas. Cárdenas, López Portillo y luego Echeverría Álvarez y otros presidentes que han tenido un cierto corte populista, pero que finalmente han respetado una cierta institucionalidad. Y esto tiene mucho que ver con las peculiares características del populismo mexicano del siglo XXI, que encarna la administración de López Obrador y que yo creo que pudiera encarnar una potencial administración de Claudia Sheinbaum. Yo no me compro la idea de que Claudia Sheinbaum es una científica y es una persona que pudiera reequilibrar la política de México. Yo creo que aquí estamos hablando de ciencia contra formación. Y su formación, su mentor es el presidente López Obrador. No podemos esperar, a pesar de su formación académica, de su formación científica, una demócrata. Ahí yo creo que en este sentido, México tiene 6 años más de un gran reto populista en el futuro. Ahora, regresándome a las características muy particulares del populismo mexicano del 18 al 24 y posiblemente del 24 al 30, trae este populismo ciertas manifestaciones propias, características muy propias del desarrollo político mexicano y que son bastante preocupantes. Una de ellas es la sucesión partidista. En México, la no reelección y la institucionalidad partidista es lo suficientemente fuerte que ha resistido incluso aquellas sugerencias iniciales del presidente López Obrador de reelegirse, porque él mismo lo manifestó muy veladamente, muy cuidadosamente, pero él dijo que, pues, que la gente le pedía que se quedara y por supuesto que promovió esta idea entre los morenistas, la gente de su partido político, pero finalmente no pudo contra este legado histórico que es muy fuerte en México, que lleva 100 años y que no pudo de alguna manera socavar. Entonces el populismo se traslada no de la figura del presidente, sino a la figura del partido político. Y eso es una peculiaridad en México, en donde no tenemos un líder que ha podido perpetuarse en el poder, sino más bien un partido político que busca esa perpetuación a través de una ideología populista en el poder. Y esa característica es muy propia del desarrollo de México en el siglo XX con el PRIAD. La número 2, otra cadena y bola que me parece muy importante que este populismo lleva consigo y que es muy rara y que no necesariamente se manifiesta en otros países, es el crimen organizado. México tiene ya una historia larguísima de crimen organizado que data prácticamente de un desarrollo de la posguerra mundial y que ha ido exacerbándose. Es un curioso partenariato, una sociedad muy extraña entre el crimen organizado y este neopopulismo mexicano del siglo XXI. Hay definitivamente un contubernio, el presidente los ve
al crimen Doctor organizado. Payán, le suplico vaya concluyendo porque estamos atrasadones con el tiempo. Sí, tengo 2 minutos y medio. Sí, tengo mi reloj aquí. Gracias, Miriam. El crimen organizado yo creo que es uno de esos grandes retos porque el presidente los ve como un actor valioso en la imposición de su propia visión personalista mediada por el partido político que bien peculiar del populismo mexicano del siglo XXI, me parece que es su dependencia de la economía de los Estados Unidos. Evidentemente, un populista prefiere una economía totalmente controlada por el Estado. Venezuela es un caso, un típico ejemplo, Argentina es otro típico ejemplo, pero en el caso de México, pues esto no ha sido posible porque definitivamente hay una dependencia muy profunda de la economía de los Estados Unidos y el presidente ha tenido que ir acomodando ciertos intereses internacionales y no ha podido enteramente imponer al Estado. Lo ha hecho en el sistema, en el sector energético hasta cierto punto, pero finalmente pues es una dependencia importante que dicta la ubicación geográfica de México. El tercero, y que me parece muy importante, o cuarto, algo así, es el tema de la terca pluralidad de la política mexicana. Al final, México es un país muy grande, de 120 a 130 millones de personas, no sabemos realmente cuántos hay, 125 millones, pudiera ser, y es un país muy diverso. O sea, si vemos el estado de Guerrero, el estado de Chiapas, el estado de Oaxaca, son muy distintos del estado de Nuevo León, del estado de Chihuahua, del estado de Baja California. Entonces, hay una pluralidad que se ha impuesto desde abajo, en el caso de México, y hay una ciudadanía muy activa que se opone a la imposición de este populismo que tiene una visión más internacionalista, que tiene una visión mucho más amplia del papel de México en el mundo, y el presidente definitivamente no ha podido imponer su visión política precisamente porque se ha topado con ese otro 50% de la ciudadanía que sencillamente tiene otra visión de país. En ese sentido, yo creo que el populismo ha encontrado ciertos límites en México que son muy, muy importantes. El problema, para ir concluyendo en 30 segundos, es el siguiente. El problema es de quién es el Estado. Y un populista piensa que el Estado es de ellos, les pertenece a ellos y los recursos del Estado les pertenecen a ellos. Los verdaderos demócratas no ven al Estado como una propiedad de un grupo o de un partido político. Es más bien un mediador de los grandes conflictos y del desarrollo nacional. Y esa es una visión que el populista en México hoy en día, Obrador y quienes lo siguen, no la tienen. Y finalmente, la ciudadanía. Yo creo que lo que tenemos en México hoy es una ciudadanía de baja intensidad, una ciudadanía que carece de un conocimiento cívico-político básico sobre el papel del ciudadano en las urnas y el papel del ciudadano para el sistema de pesos y contrapesos. Por supuesto, esa ciudadanía de baja intensidad está apuntalada por una cooptación del clientelismo, que es otra característica muy importante del sistema político mexicano y, bueno, de todos los populistas, pero que se desarrolló desde el siglo XX en México. En ese sentido, México es un sistema populista del siglo XXI muy peculiar, con características que viene arrastrando y que son herencia del sistema político mexicano del siglo XXI. Muchísimas gracias, Miriam. Aquí concluye mi intervención. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, aquí rápidamente les pido que quiero agruparles las preguntas. Al contrario de lo que dicen, y es cierto que los jóvenes están muy apáticos o muy escépticos de participar en cuestiones de movimientos democráticos. Tenemos una pregunta de una joven estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe en República Dominicana, quien le pregunta al doctor Mario Schneider cuál es el rol de la sociedad con las amenazas de las redes sociales a la democracia. Y yo aquí también quiero resaltar el comentario del maestro Armand Pechard del CSIS. Dice, creo que es prematuro concluir que AMLO no pudo lograr la reelección. Hay un mes entre la toma de posesión del nuevo Congreso y la toma del nuevo presidente, lo cual crea un vacío que dependerá del resultado electoral. Esas son las dos preguntas. Hay también otra pregunta que es muy, nuevamente,
conectándose con la primera, que hablan de la necesidad de incorporar a los jóvenes en estos procesos de participación democrática. Y yo añadiría, un poco recurriendo a la vasta experiencia del doctor Payán respecto a crimen organizado, cómo ganarle la batalla al crimen organizado, cómo reconstruir el tejido social en aquellas sociedades, como muchas de nuestras comunidades, donde el modelo a seguir es el narcotráfico, donde la cultura ha ido haciendo apología de toda esta cultura narco. Creo que es muy importante rescatar a los jóvenes, involucrarlos, hablar su lenguaje. Pero bueno, ¿quién mejor que ustedes para que nos puedan responder estas preguntas? Bien. Y tienen poco tiempo, por cierto. Sí, por supuesto. Comienzo yo. Sigue el doctor Tony. ¿Le parece bien? ¿Les parece bien? Ya. La pregunta sobre cuál es el rol de la sociedad hacia las redes sociales es, primero yo tengo que aclarar algo, que las redes sociales son una innovación tecnológica, o sea, en el fondo es un nuevo desarrollo tecnológico como los que el mundo ha vivido en muchísimas oportunidades desde que existe la historia. Y había un famoso personaje en Chile que le redactó una constitución a Pinochet, pero era un constitucionalista muy inteligente, no santo de mi devoción para nada, que decía que con un bisturí, que era una innovación tecnológica, se puede salvar la vida de una persona enferma operándola, pero con el mismo bisturí se puede degollar a una persona. O sea, la tecnología básicamente, el Internet, la inteligencia artificial, el desarrollo de las redes sociales son fenómenos que en su origen son neutrales. O sea, depende quién los use y cómo. Entonces, como las sociedades para ponerse de acuerdo han elegido, espero yo, los caminos políticos, la idea es que tiene que haber legalización o regulación de cómo usar las redes sociales en ciertas áreas. Para mí, una cosa que es fundamental es eliminar el anonimato. O sea, lanzar, como se hace, acusaciones anónimas a través del Internet y vaya uno luego a demostrar que no son verdad, es raya prácticamente con lo criminal, con la difamación que se hacía antes por otros medios, etcétera, etcétera. Y la segunda, los jóvenes y la democracia, que tiene mucho que ver lo uno con lo otro, es que dentro de las redes sociales y por iniciativa de sociedades civiles más que de cualquier gobierno, tienen que actuar grupos interesados en el respeto a la ley, la legalidad democrática y el pluralismo. Cuando estos grupos puedan proponer alternativas que puedan ser vistas positivamente por la juventud, entonces quizás contribuyan a la educación cívica democrática sobre la cual tiene que basarse toda democracia. Basta. Gracias. Sí. Sí. Mira, Miriam, muchísimas gracias por las preguntas. 3 puntos muy importantes en respuesta, porque yo sé que estamos colgados de tiempo. Lo primero es el comentario del doctor Pechard. Mira, septiembre es un mes peligroso y va a depender efectivamente de los resultados de las elecciones. Yo creo que en México hay una pluralidad, terca pluralidad en el país. Yo creo que Morena no va a lograr las 2/3 partes en el Congreso para lograr cambiar la Constitución. Por lo menos muchos demócratas estamos contando con eso. Pero si lo logra, efectivamente, el presidente pudiera empujar esas 20 reformas a la Constitución que presentó hace algunas semanas y que pudieran representar pues definitivamente un cambio de régimen, ya no cambios sencillos a la Constitución, ciertas cosas de sus prioridades, sino más bien un cambio de régimen, y eso me parece un momento peligroso. Es un mes, pero imagínate que en un país como este, tan complejo y tan distinto como este, tengamos que jugar este tipo de brinksmanship, ¿no? Llegar casi a la orilla para poder decidir qué es exactamente lo que va a pasar. Ahí la ciudadanía va a tener que movilizarse.
Me parece que va a ser un mes peligroso, efectivamente, dependerá de los resultados en junio. Entonces, efectivamente, no está todo cantado, pero pudiera. Lo de los jóvenes, mira, yo creo que el problema es que el sistema educativo en México está extremadamente debilitado. La realidad es que estos subsidios a los jóvenes no han resultado realmente en la idea de crear una ciudadanía más conectada con el Estado, más consciente de la democracia, del valor de las instituciones. Es sencillamente clientelismo electoral y eso me parece que es el juego del populismo democrático. No hay manera de activar a los jóvenes. Los jóvenes siempre han sido un problema de abstención en la democracia y yo creo que eso lo van a continuar haciendo y más, como decía el doctor Schneider hoy, con los medios sociales que tienden a dar una educación cívico-política altamente manipulable por las fake news, las posverdades, etc. Entonces, ese sí es un problema real que tenemos que abordar, pero yo creo que surge a partir de la restauración de la educación cívica política en nuestras escuelas y en nuestras universidades. Y el tercer punto, muy importante, crimen organizado. Mira, el problema de los populistas y de todos los regímenes autoritarios, creo que es que ven en la justicia y la policía como instrumentos del Ejecutivo. Y ese ha sido el gran problema de México y ha sido el gran problema de los populistas. No hay ni habrá alguna intencionalidad, yo creo, de construir las instituciones necesarias, ni policíacas ni judiciales, para enfrentar al crimen organizado, porque además hay un contubernio, como mencioné, entre el crimen organizado y el partido Morena, y lo vimos actuar en las elecciones en el Pacífico mexicano. Entonces, ahí hay un problema que hay que destrabar, una asociación que hay que destrabar, pero yo creo que la solución, la fórmula empieza por lo local. El gobierno federal debe regresar a empoderar los estados y las policías locales. Las policías y el orden de proximidad primera con los ciudadanos. El problema de México es que hoy estamos en una tendencia centralista propia de los populismos y se han desempoderado a los gobernadores, a los policías municipales, a las policías estatales, a las policías investigadoras y por supuesto, como ya se mencionó en el panel anterior, pues se ha tratado de cooptar también al sistema judicial. Mientras que el país no decida que la solución al crimen organizado es no nada más cultural y educativa, sino institucional también, pues yo creo que vamos a estar en grandes problemas y este problema que señalaba Sergio Aguayo, que lleva ya 5 administraciones, pues seguramente va a continuar en la próxima administración. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Extraordinaria la participación de nuestros dos ponentes y damos paso a la siguiente mesa. Dejo el foro contigo, Marcela. Adelante. Gracias, Miriam. Gracias a nuestros dos ponentes. Gracias, doctores Mario Schneider y Tony Payán.